Hoy está de manteles largos un personaje que ha sido capaz de transformar la historia de nuestra región. Para conocer esta historia nos vamos a dirigir alrededor de 160 kilómetros al norte de Ciudad Guatemala y nos vamos a ubicar en Aldea Santa Cruz, San Jerónimo, Baja Verapaz, lugar donde nace este elocuente personaje. El 18 de febrero de 1972, al seno familiar de Augusto Franco y Raquel López, nace un hermoso bebé a quien nombrarían Edwin Augusto Franco López. Esa particularidad que tenemos los guatemaltecos de siempre tratar por sobrenombre a una persona hizo que incluso a su tierna edad, basado en las características que aquel bebé tenía, le apodaran Cachilla, un sobrenombre que al final de los días le iba a acompañar por siempre. Desde niño siempre ha sido hiperactivo, sin embargo posee una de las cualidades que cualquiera quisiera tener, y es la capacidad de liderar, ya que siempre ha mostrado un gran liderazgo, utilizando palabras sabias que en realidad siempre le van a dejar una enseñanza a quien entable una conversación con él. Completó sus estudios primarios en una escuela de la localidad en un tiempo donde llegar a un sexto primaria era bastante difícil. Sin embargo, él, teniendo el ímpetu de un niño que siempre deseaba sobresalir, hizo que concluyera sus estudios, claro, con el apoyo incondicional de sus padres. A finales de la década de los 80, ya cuando tenía alrededor de 17 años, decidió formar parte del ejército de Guatemala, por lo que se fue a presentar a la zona militar de Cobán, Alta Verapaz. La habilidad y agilidad que poseía hizo que en tiempo récord le fuera asignado el cargo de sargento de pelotón. No obstante, los altos mandos decidieron que Edwin Cachilla no era para estar en la zona de Cobán, sino que más bien debía ser asignado de manera inmediata a la Guardia de Honor, donde concluyó su tiempo de servicio. Y a partir de su retorno hacia su tierra natal, es ahí donde empieza la verdadera historia. Historia que se origina en una aldea humilde donde el polvo del camino se mezcla con el aroma de la tierra recién sembrada, una tierra de agricultores. Este personaje regresa como una persona que no tiene necesidad de anunciarse. Basta con que llegue a una reunión para que el ambiente se torne más ligero, porque siempre llevará consigo un refrán oportuno de esos que parecen sencillos, pero que guardan profundas verdades, sin ofender, sin señalar, sin herir, logra sembrar enseñanza en los corazones, porque entiende que la palabra, como la semilla, debe plantarse con cuidado para que dé buen fruto. Estando en su tierra natal, se dedica a las labores agrícolas y ganaderas, pero quizás lo más admirable de su carácter no se encuentra en el campo, sino que en su sensibilidad. ¿Y esto por qué? Porque cuando la noticia de una muerte llega a sus oídos, no duda, deja el asadón, deja el machete, suspende sus pendientes y acude al llamado del dolor ajeno. Está presente desde el velorio hasta el sepelio, acompañando en silencio, ofreciendo consuelo, preparándose algún cafecito, ayudando a hacer las galeras, acomodando sillas o haciendo todo lo que se haga falta con fin de acompañar a quienes están padeciendo un dolor ajeno. Cachilla nos demuestra que él no visita a las personas por compromiso social, sino que más bien para acompañar en el dolor ajeno. Él es quizás una de las únicas personas que entiende que el duelo se sobrelleva mejor cuando no se enfrenta solo, porque él siempre estará ahí para acompañarlos a todos, no importa la índole cristiana a la que cada quien vaya, sino que él simple y sencillamente está ahí para acompañar. En momentos de dolor y de tristeza donde muchos corren a veces por sus propios intereses, él demuestra que la verdadera riqueza está en la solidaridad, en acompañar a quienes han perdido un ser querido, porque ¿quién es aquel que no lo ha visto en un velorio? La vida de Cachilla nos recuerda que la calidad del ser humano no depende del lugar de origen, sino de la nobleza que hay dentro del corazón. ¿Es un hombre sencillo? Sí, pero de esos que sostienen al mundo sin hacer ruido. Un personaje digno de admirar, porque su ejemplo enseña más que 1000 discursos. De este personaje aprenderemos que vivir bien no es acumular, sino servir. ¿Y quién es aquel que se atreva a decir que a Cachilla no lo han visto durante un velorio? Porque desde que él se entera de que hay una familia que perdió un ser querido, él siempre aparta ese momento especial para ir a acompañar.
No importa las actividades que esté realizando, él decide ponerles pausas a fin de acompañar en el dolor ajeno. Quizá la única fecha en la que Cachilla no ha podido acompañar a los velorios fue aquel año 2014, cuando al momento de que él fuera a traer unas naranjas en un lugar conocido como Tierra Caliente, sufrió una caída de un árbol, una caída que le costó una lesión de aproximadamente 6 meses de tiempo encerrado prácticamente. Imagínense en un lugar lejano, donde no pudiese caminar, donde solamente tenía la compañía de su esposa y de un muchacho que pretendía echárselo a la espalda. Sin embargo, por el tamaño que tenía Cachilla, o que tiene aún porque está vivo, no era posible cargarlo. Este personaje de nombre Daniel, que no podía cargar a Cachilla, salió inmediatamente del lugar de Tierra Caliente y corrió hacia Aldea Chilascoy y Santa Cruz a buscar ayuda porque Cachilla se había lesionado. Y para sorpresa, en cuestión de segundos se reunieron alrededor de 40 personas quienes llegaron y armaron camillas de madera y lo llevaron hasta el puente de hamaca, y de ahí fue trasladado hacia el Hospital General de Salamá, Baja Verapaz. Durante su tiempo de reposo no visitó a las personas, sin embargo él vio el cariño que todas las personas tenían en él. Lo visitaban, habían momentos de que ya no hallaban ni cómo ingresar al cuarto donde él estaba postrado en cama, por lo que tenían que hacer turno, y ahí se demostró el cariño que este personaje había sembrado. ¿Y cómo es eso? Acompañar en el dolor ajeno sin saber que llega el día en que me tienen que acompañar. Así fue como en el año 2018 sufrió la pérdida de su querido padre Augusto Franco, quien fungió como pastor de iglesia Palabra Miel o Elim anteriormente. Muchas personas lo visitaron, sin fin de personas. Al sepelio del pastor Augusto, quien fue padre de Edwin Franco, llegaron sin fin de personas a acompañarlo, como muestra del cariño, obviamente, que ambos personajes se habían ganado. Posteriormente a la pérdida de su querido padre a finales de la década de 1920, cae una orden de captura que realiza la Policía Nacional Civil mientras él estaba realizando unas labores en la que obviamente solo está ganándose su sustento diario. Tras la captura de este icónico personaje, muchas personas se preguntaban, pero ¿por qué hacen esto con él? Sin embargo, él estaba consciente de que era un simple trabajador en ciertas actividades que estaba realizando, por lo que al comprobarse inmediatamente fue liberado. Siempre ha sido caracterizado un hombre de trabajo, agricultor, ganadero, pesquero y de todo lo que quieran decir. Sin embargo, hay un momento que él siempre ha dedicado hacia sus hijos. Ese momento de recreación practicando actividades como fútbol y voleibol, que es una de sus actividades favoritas. Y como futbolista todos lo recuerdan como aquel cabeceador que cada vez que iban a tirar un tiro de esquina, lo primero que decían: pongan a Edwin porque él es seguro con la cabeza. ¿Y qué creen? Seguramente y en un 90% él siempre anotaba un gol de cabeza. Y a pesar de ejecutar cada una de las actividades que él realiza, siempre va a encontrar un espacio para brindar apoyo y consuelo a aquellas personas que pierden a un ser querido. Yo sé que ustedes, los originarios de Chilascoy y de Santa Cruz, tienen fotos que posiblemente ahí lo van a ver, que él nunca falta a estas actividades que dejan un dolor dentro de nuestro corazón. Así que si usted tiene, compártalas acá para que todos vean y comprueben que esta historia es totalmente real. Durante mi visita a Santiago Atitlán, Guatemala, compré una playera que decía: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Con eso me hizo recordar a este elocuente personaje, Edwin, conocido como Cachilla. Y no me puedo ir sin antes comentarle una de sus frases más célebres que él siempre comparte, no solo con sus hijos, sino que con amigos. Él siempre dice: el ser humano es un ser evolutivo y cada día tiene que ser mejor. Así que ahora sí, nos vemos hasta en un próximo video. Saludos.